The Jordan Show on YouTube. Hoy vamos a desenterrar una historia que está literalmente grabada en la tierra. Es una historia escrita con cañones de agua, con mucha codicia y con consecuencias que de verdad seguimos viendo hasta hoy. Esto es, el oro hidráulico y su verdadero precio. Fíjense en esta frase, porque no es una metáfora. Es la descripción tal cual de una cicatriz geológica que dejó la fiebre del oro de California. Un cañón artificial tan, pero tan grande que desafía la imaginación y nos obliga a preguntar. Y esa es la pregunta clave de hoy. ¿Cómo fue posible hacerle una herida de esta magnitud al paisaje? La respuesta no tiene que ver con millones de años de erosión natural, sino con la invención de una tecnología que fue tan poderosa como destructiva. Bueno, pues en esta primera sección vamos a viajar a la década de 1850, para entender qué fue esa fuerza industrial que se soltó sobre las colinas de la Sierra Nevada. La tecnología clave se llamó minería hidráulica y se inventó por ahí de 1853. El concepto era brutalmente simple. En lugar de usar picos y palas, se usaban unos cañones de agua gigantes, a los que llamaban monitores, para disparar chorros a una presión tan inmensa que podían literalmente desintegrar laderas enteras en cuestión de horas. Lo que vemos aquí es el ingenio industrial de este método, pero también su lado destructivo. A ver, fíjense en los pasos. Primero, construían presas y cientos de kilómetros de canales para juntar agua y crear una presión gravitacional enorme. Segundo, toda esa agua la canalizaban a los monitores, que la disparaban con una fuerza capaz de arrancar rocas a 60 metros de distancia. Y tercero, esa avalancha de lodo, grava y agua se pasaba por unos canales de lavado donde le echaban mercurio líquido para que se pegara a las partículas de oro por más chiquitas que fueran. Para que nos demos una idea de la escala, solo miren este número: 100.000 toneladas. Esa era la cantidad de tierra que una sola mina podía mover en un solo día. No en un año, en un día. Esto era básicamente terraformación a velocidad industrial, un rediseño completo del paisaje como nunca antes se había visto. Ok, ya vimos el cómo. Ahora pasemos a las consecuencias. Porque claro, mover montañas enteras tiene un precio, y ese precio lo pagaron, y lo siguen pagando, los ríos. El daño tenía dos caras, por así decirlo. A la izquierda vemos el impacto visible, que fue inmediato y catastrófico. Granjas enteras quedaron sepultadas bajo metros de un lodo espeso. Los lechos de los ríos subieron más de 12 metros, lo que provocó inundaciones masivas que arrasaban con pueblos enteros. Pero a la derecha está el impacto invisible, el que dura más. Todo el mercurio que usaban para el oro se iba directo a los ríos. Y ahí comenzó un legado tóxico que envenenaría la cadena alimenticia por generaciones. La destrucción fue tan grande que provocó la primera gran batalla ambiental de Estados Unidos. Después de que una inundación dejara devastada la ciudad de Marysville en 1875, los granjeros se organizaron. La pelea legal llegó a su clímax en 1884, cuando un juez, Lorenzo Sawyer, después de ir a ver los daños con sus propios ojos, emitió un fallo que hizo historia: la Decisión Sawyer. Esta decisión no solo paró a una mina, sino que prohibió para siempre que se tiraran desechos mineros a los ríos, y sentó un precedente clave: el derecho de una persona a que no le destruyan su propiedad era más importante que las ganancias de la industria. Pero a ver, ¿por qué el mercurio sigue siendo tan peligroso después de tanto tiempo? Bueno, la clave está en su transformación química. Resulta que las bacterias en el lodo de los ríos lo convierten en algo llamado metilmercurio, y eso es una neurotoxina superpotente. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad seria. El metilmercurio se bioacumula y se biomagnifica. ¿Qué significa esto? Pues que su concentración se multiplica por 10 en cada paso de la cadena alimenticia. O sea, empieza en el plancton, pasa a los peces chicos, luego a los grandes y al final a las aves y a nosotros. Un veneno de hace 150 años que, con el tiempo, se vuelve cada vez más y más concentrado. Y que nadie piense que el caso de California fue algo aislado. Este patrón de sacar recursos rápido con costos a larguísimo plazo es parte de una historia mucho más grande, un legado tóxico global. Esta comparación lo deja clarísimo. En California fue minería de superficie con mercurio. En Sudáfrica fue la minería subterránea más profunda del mundo, que dejó como basura 6.000 millones de toneladas de desechos que sueltan uranio y drenaje ácido. Lo que pasó en Sudáfrica es un eco de California, pero a una escala todavía mayor y con un veneno distinto. 2 métodos, 2 toxinas, pero el mismo resultado. Un desastre ambiental que las comunidades locales siguen pagando. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Aunque los cañones de agua se callaron hace más de un siglo, la verdadera cuenta por todo ese oro extraído sigue pendiente. 10.000 años.
Los científicos calculan que ese es el tiempo que la contaminación por mercurio de la fiebre del oro va a seguir activa en los ecosistemas de California. Imagínense, se consiguió la prosperidad de unas pocas décadas a cambio de una hipoteca tóxica que va a durar 100 siglos. Esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, no solo sobre el pasado, sino sobre lo que hacemos ahora. Si el costo total de un proyecto, la limpieza, la restauración, el impacto en la salud, tuviera que incluirse en el presupuesto inicial, ¿cuántas de estas operaciones de extracción de recursos seguirían siendo negocio? ¿Las cuentas todavía saldrían? Y terminamos con esta idea, que nos regresa al principio. El oro se ha ido, pero el paisaje recuerda. Los ríos recuerdan. La riqueza se sacó, se gastó, se esfumó. Pero la herida en la tierra y el veneno en el agua ahí siguen, como un testimonio silencioso del verdadero precio que se pagó.